Buenas, ¿cómo va chicos y chicas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, me alegro. ¿Qué onda? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen con la cursada? Bien. ¿Bien? ¿Bien Sí, para por atrás o ahora. bien para adelante? Bien para bien. Mejor ni hablemos. Mejor ni hablemos. Pero bueno, tuvieron un fin de semana largo como para poder darle un poco más, ¿o no? Me imagino. Sí, sí, sí. Che, ¿y qué onda? ¿Cómo vienen con el resto de las materias? Bien, se podría decir. Esta es la más fácil, me imagino, ¿no? Eh, ponele, Ponele. ponele, Supongamos. ponele. Y sí, me parece que si lo comparan con proyectual, me parece que este es un poco más fácil. Y sí, la verdad que sí. En ese sentido sí. Por lo cual me imagino que la tienen que aprobar esta, Bueno, el primer parcial no me fue muy bien, así que ¿no? ¿Cuánto te no, sacaste, Ezequiel? un 3. Y bueno, hay que seguir repasando, no queda otra, quedaste medio al borde. Claro, sí, porque en realidad, porque hice todas las de multiple choice y creo que dos o Esas tres. son medio un regalo, ¿no? O sea, chicos, hablando en serio. Claro, porque esas, si contestaba dos o tres bien, porque no hice las dos de desarrollo. Yo creo que si hacía todas las de multiple choice bien, quizás por lo menos aprobaba con un 4 como para decir, tengo aprobado el parcial. Sí, yo soy re partidario igual de... Bueno, de hecho el segundo parcial lo hicimos así la vez pasada, de eliminar las multiple choice. Pasa que nosotros en principio no... Como es un contexto que es tan particular, de que muchos el año pasado hicieron quinto año, sexto año de la educación media de forma virtual, entonces no sabemos tampoco cuánta es la preparación que tienen ustedes, ni qué es lo que nos vamos a encontrar, entonces bueno, para no tener tampoco, viste, un porcentaje muy alto de reprobados, lo que dijimos, bueno, que entren un poco en calor con estas preguntas que son multiple choice, y después, bueno, las preguntas más interesantes eran las preguntas de desarrollo. De hecho, yo soy hiperpartidario de que sean todas preguntas de desarrollo, como me parece que va a ser este segundo parcial, donde quizás, no sé. Eso igual lo estaremos discutiendo más adelante, pero yo al menos soy partidario de que sean más las preguntas de desarrollo porque son a mí me divierten mucho más, me parece que ahí es donde realmente eh, se pone en juego qué es lo que ustedes pueden leer e interpretar, desarrollar y opinar sobre lo que ustedes leyeron, tratar de hacer el ejercicio de vincular, tratar de hacer el ejercicio de discutir. Así que bueno, prepárense mucho para eso en el segundo parcial. Ya a medida que les damos un autor, traten de ir imaginando cómo uno puede discutir con el otro. ¿Sí? Eso va a ser lo interesante del segundo parcial. Por ejemplo, no sé, que tengo entendido que este miércoles vieron Portantiero. Así que es una linda discusión entre Portantiero y O'Donnell, ¿no? Las distintas miradas con respecto a estos fenómenos que se van a suceder en la historia de Argentina desde 1955 en adelante, hasta, bueno, algunos autores hablan de 1974, se corta este ciclo, otros hablan de 1976. Así Sí, de que, hecho el sí. miércoles hicimos un trabajo entre tres grupos. Ah, les iba a preguntar eso. Me dijo Gabriela que hicieron un trabajo, pero no. O sea, como, digamos, ese texto lo lleva ella. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Qué les preguntó? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvimos que analizar una frase y dar ejemplos de micro, meso y macroeconomía. Ah, Y eso. después Sí, sí, sí. Eso tuvimos que es hacer eso, otro Slack. punto. Sí, o Slack. Sí, sí, es. ¿Y por Tantiero lo llegaron a ver o no? No. ¿No? Bueno, No, no, seguramente. no, no. Ah, bueno, perfecto. Yo, claro, yo se me traspapeló. Es verdad que Gaby me había dicho que iban a ver el texto de Oslac. Ese texto era fácil, ¿no, chicos? O sea, ese texto era fácil y aparte les va a brindar un montón de herramientas conceptuales. Y como es un texto que es interesante y que es más de herramienta de análisis, o sea, Oslac termina dando un ejemplo concreto del peronismo, ¿sí? O sea, cuando da
El ejemplo, no me acuerdo, Juancito, Pepe, no sé, qué sé yo, que se levanta a la mañana, se toma el tren, tiene una escuela cerca, le aumentó el precio de la leche, etcétera. Él lo ubica como un ejemplo concreto dentro del peronismo, pero ese ejemplo muy probablemente estén preparados para que lo tengan que repetir la década del 90, la década del 2000, 2010, 2021, ¿sí? Eso estén preparados porque les vamos a hacer el ejercicio ese de repensar cómo es la capilaridad del Estado y sobre los distintos niveles de análisis, macro, micro y meso, para poder analizar los vínculos entre la sociedad y el Estado. ¿Y cómo fue me estabas contando, Ezequiel, cómo fue el trabajo práctico? ¿Qué tenían que hacer con eso? Fue un trabajo práctico entre 3 grupos de 10 personas y tuvimos que analizar la frase y a partir de esa frase... A ver, espera, tengo acá los puntos. Sí, o si Ya no, te abrí el digo. campus, no sé cómo era la consigna. Acá está, acá está. Tuvimos que analizar una frase que dice, el Estado no es una entidad que está arriba o afuera de las interacciones sociales, está presente o también ausente de múltiples maneras que en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana, sea a través de las conductas que prohíbe o sanciona, de los riesgos que previene, de las oportunidades que crea o niega a las personas de a pie, perdón. Qué Y linda, bueno, sí, qué linda frase esa, ¿no? El hecho de, muchas veces se habla de que más Estado, menos Estado, el Estado debería ser así, el Estado debería ser de otra forma, el Estado debe intervenir en la economía o no. Bueno, este análisis de Oslak es mucho más profundo, ¿no? ujú. Y bueno, y me ibas a seguir, Ezequiel, ¿con qué continuaba la No, y consigna? bueno, y después, ¿Analizar esa frase? sí, después nos dio 2 consignas que decía una, en base de esta afirmación, el autor propone 3 niveles de intervención, describa y desarrolle cada uno. Y bueno, describimos micro, meso y macroeconomía, con diferentes ejemplos, obviamente. Perfecto. Y después otra consigna decía, teniendo en cuenta la metáfora de Juan del texto, desarrolle, reflexione en torno a un mismo tipo de intervención micro en 2 etapas distintas de la historia argentina. Y bueno, ahí tuvimos que dar un ejemplo de 2 etapas diferentes del Estado en Argentina, refiriéndonos a la microeconomía. Claro, igual una cuestión ahí, ojo que no es micro, macro ni mesoeconomía, sino que en realidad son niveles de análisis micro, meso y macro, ¿sí? Porque no solamente se aplica a la economía, sino que se aplica también a cuestiones sociales, Sí, bueno, institucionales, yo de le puse seguridad. economía porque no conozco las otras. Claro, pero digamos, eso también puede ser, digamos, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? También, digamos, una presencia a nivel micro puede ser, por ejemplo, la modificación del programa de Sociedad y Estado para el segundo cuatrimestre del año 2021, ¿no? Que de repente una decisión de política pública con respecto a este programa. Recuerden que la universidad es el Estado, ¿no? También es una de las instituciones que conforman el Estado. Esta cátedra, la cátedra Salcedo, Sociedad y Estado, forma parte, es una institución del Estado. Entonces, una política del Estado podría ser, este, bueno, no arranquemos desde 1778, arranquemos a contar la historia desde los pueblos originarios de América del Sur, por ejemplo. Eso podría ser un nivel micro de vínculo entre el Estado y la sociedad, ¿no? De una micro política pública. A nivel meso podríamos imaginarlo a nivel universitario, ¿no? De repente, qué sé yo, hacer que los finales sean presenciales. Por ejemplo, podría ser una política pública a nivel meso, en la UBA, ¿no? Supongamos, y que involucra ya la institución de la UBA, que es una institución más grande que una cátedra. Y una política a nivel macro podría ser, qué sé yo, becas universitarias, arancelar la universidad, hacerla gratuita, qué sé yo, las grandes cuestiones, ¿no? De política pública vinculadas con la universidad, ¿sí?
O sea, y lo mismo lo podemos pensar en políticas sanitarias, ¿sí? Y lo podemos pensar en políticas de seguridad ciudadana, en políticas de justicia, en políticas de género, en un montón de ámbitos de intervención, aunque es verdad que muchas veces a uno lo primero que se le ocurre es en la economía, como decís vos. Pero bueno, recuerden que es para todo, ¿sí? Y que bueno, y ese texto aparte es un texto muy interesante para poder vincular. Ese texto, si lo llevan bien, van a ver que lo van a poder vincular con el resto de los autores, ¿sí? Porque es un texto que da más herramientas analíticas. Así que bueno, y les hago una consulta. ¿Pudieron leer el texto de O'Donnell? Yo ahí lo que le había dicho a Gaby era si se les podía transmitir a ustedes que traten de tenerlo leído para hoy, el texto de O'Donnell, porque es un texto que es heavy metal, ¿no? Es un texto medio duro. Es un texto que, si bien no es tan largo, o sea, no tiene 200 hojas, es un texto donde O'Donnell párrafo tras párrafo te va tirando con todo, un montón de cuestiones que son hiper interesantes y que si les perdés el hilo va a ser medio difícil que puedas continuar de forma correcta el resto del texto. Es una escritura que es muy académica y es una escritura y además, o sea, O'Donnell es un politólogo que es brillante, ¿no? O'Donnell es el padre de la ciencia política argentina. No confundir con Pacho O'Donnell, ¿sí? Este es Guillermo O'Donnell. O sea, es una familia, digamos, de gente que está Guillermo O'Donnell, que fue como el crack. Llegó a presidir la Asociación de Ciencia Política Mundial. Es un poco la visión de la ciencia política estadounidense, de la cual él fue también, creo que llegó a ser vicepresidente y tuvo mucha influencia en la ciencia política estadounidense. Después, bueno, obviamente a nivel mundial. Un poco es la mirada de la Universidad de Yale, o al menos él había revolucionado esa universidad un poco con sus análisis de la política latinoamericana. Y bueno, después tienen a su hermano, que es Pacho O'Donnell, que seguramente quizás lo vieron en la tele, en la radio, habrán comprado un libro que hace más divulgación histórica, o sea, nada que ver uno con el otro. Y después tienen a la hija, que la hija, lo último que supe es que estaba protagonizando, creo que MasterChef o algo así, un programa de cocina. Pero bueno, también es periodista, qué sé yo, creo que tiene un programa de política también. Así que... ¿María O'Donnell? Sí, claro, María O'Donnell. María O'Donnell es la hija de Guillermo O'Donnell. Ah, sí. Mirá, no sabía. O sea, conocía el apellido, pero no Sí, sabía que es era una esa. familia es una familia entre, sí, si se quiere es una familia de intelectuales, digamos. De hecho, María O'Donnell es politóloga también. Es politóloga, se dedicó ahí a los medios de comunicación. Creo que ella hace mucha radio. Yo la verdad no soy de escuchar radio, por eso es que no conozco mucho ese mundo, pero sí me acuerdo que la última vez surgió porque el cuatrimestre pasado, algo que ver con María O'Donnell. Sí, mirá, bueno, ella es la hija, bueno, porque está en MasterChef, qué sé yo. Ah, bueno. Pero bueno, la verdad que Guillermo O'Donnell es uno de los... Es el padre de la ciencia política argentina y la verdad es que sus textos son medio difíciles, son medio duros en algún punto, pero son brillantes. Es decir, si uno se toma el tiempo párrafo por párrafo de poder disfrutarlos, de poder analizarlos, de poder identificar a qué se está refiriendo, te llevas una gran riqueza para poder hacer los análisis correspondientes. Pero bueno, para eso se necesita tiempo también, ¿no? Porque el tema de Guillermo O'Donnell es que si vos le haces una lectura rápida, como puede ser otro texto, que uno le puede hacer una lectura un poco más rápida y fluida, qué sé yo, no sé. El texto de Torres sobre peronismo. El texto de Torres sobre peronismo era largo, pero en realidad es como un resumen medio concreto y medio histórico. O sea, uno le podría, digamos, avanzar de página un poco más rápido si se quiere, porque en realidad es una sucesión de hechos históricos, medio año por año, describiendo algunos actores. Pero en cambio con O'Donnell te tenés que tomar el tiempo párrafo por párrafo. Si haces la lectura rápida no vas a saber demasiado a qué está apuntando. Por eso es que les quería preguntar, digamos,
Yo me imagino que muy pocos habrán llegado a leerlo, pero por las dudas pregunto si pudieron avanzar con el texto de O'Donnell, sobre todo el Estado burocrático autoritario, que me parece que es el que vamos a ver hoy principalmente. Hola, profe. Sí, ¿cómo te va, Luana? Yo sí lo pude leer, sí fue como que durante días tuve que estar con el texto. Claro, sí, es un texto que tenés que estar realmente durante días. Sí, llegó un momento en el que cuando resaltaba, sentía que resaltaba todo, entonces me tomaba el descanso de un día. Sí, Y esos no, 2 es días que retomaba. ese es típico, ¿eh? O sea, es típico de los textos de O'Donnell Es muy similar con Oslac, porque de hecho, aparte de O'Donnell, con Oslac escribían juntos. Y es mucho de... Bueno, justo Oslac, ustedes vienen de un texto que es un poco más liviano, que es el de la capilaridad. Pero el texto de Oslac sobre la formación del Estado argentino también es un texto que lo tuvieron en el primer parcial. Es un texto que uno, no sé, lo empieza a leer y termina subrayando todo el libro porque te tira concepto tras concepto. Claro. Y sí, entendí, pero era mucha información, como que ahora ya no me acuerdo casi nada. Sí, 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 es mucha información. Bueno, ahora, en base a lo que me vayan contando, cómo les fue, vemos cómo encararlo y vemos cómo podemos sintetizarlo un poco, ¿sí? ¿Alguien más tuvo la experiencia de Luana? Sí, profe. Sí, ¿y cómo te fue, Marlene? Habían dos textos de O'Donnell y lo que más o menos Sí, entendí. sí, sí, a mí qué mierda me importa y el del Estado Sí, burocrático autoritario. Sí, ¿cuál pudiste leer, Marlene? leí los dos, Apa, pero lo que más o menos resaltaba era de que hablaba mucho de la dictadura, el igualitismo cultural de sí, los trabajadores. sí, sí, sí. Van a analizar un poco, eh, lo que van a tratar de analizar es una sucesión de gobiernos civiles y de golpes militares que vamos a tener en nuestra historia, sobre todo en el periodo que va desde el 55 hasta el 76, aunque bueno, por ejemplo el de A mí qué mierda me importa. Sí, es un texto que también alcanza a analizar la dictadura y después O'Donnell en el Estado burocrático autoritario. No me acuerdo puntualmente si en este texto está, porque en realidad este texto es la síntesis de un libro. ¿Sí? El libro del Estado burocrático de O'Donnell es así, lo tengo ahí atrás en la biblioteca. Pero no, y bueno, O'Donnell después continúa analizando lo que es la dictadura entre el 76 y el 83, pero no me acuerdo si en este paper, que es el que después da origen al libro, él alcanza a analizar la dictadura del 76 al 83. Pero sobre todo es muy útil para ver la dictadura de Onganía, que va bueno, la dictadura de Onganía y también el gobierno militar de Lanuse, ¿no? Que van desde el 66 hasta más o menos el regreso de Perón, ¿no? Que se da en 1973. Así que bueno, Marlene, más o menos lo leíste y entendiste que se trata de ese periodo histórico de la dictadura, de la cuestión de los sindicatos. Perfecto. ¿Alguien más lo pudo leer? Silencio de radio, ¿eh? No pude, no pude leer los dos textos. ¿Y pudiste leer aunque sea uno o arrancar con alguno, con algunas hojas? Sí, sí, los dos. Ah, Los dos. los dos. Sí, o Ah, te había sea, escuchado tampoco mal. los tengo que me los sé de atrás para adelante, pero una idea de cada uno tengo. Sí, sí. Y si tuvieses que destacar, Martina, qué ideas te quedaron o qué idea en concreto te quedó. En el de el estado burocrático, yo me estoy anotando un par como de ideas principales y me quedó como de principal que habla del sistema de dominación institucional, habla de la Bueno, definición bien, y los diferentes tratos del Estado hacia la sociedad. También de habla, dice muchas definiciones de nación, ciudadanía, lo popular, el pueblo, la Qué supresión. bueno, Martina, que te hayas quedado con eso, porque Sí, literalmente segundo parcial
No, de hecho ustedes, es más, de hecho ustedes ya lo tuvieron en el primer parcial. Ahí, no sé si después se intercambiaron o no, pero había una pregunta que era defina nación, defina estado. eh, y bueno, típica pregunta que desde ya le digo que va a estar, obviamente como son parciales que son aleatorios, quizás a alguno no le toca, pero defíname pueblo, nación, ciudadanía, ¿sí? Y vincúlelo con el concepto de Estado y sociedad civil. Sí, sobre todo cuando preguntamos de eso es en este texto de O'Donnell, que logra hacer una teoría que abarca todos estos conceptos. Así que bien que hayas podido, que te hayas podido dar cuenta un poco en esas herramientas conceptuales que utiliza O'Donnell. Sí, sí. Y también habla un poco del interés general del Estado hacia el pueblo, diciendo como un nosotros, y de ahí viene como el consenso social y también un orden mediante la desactivación política popular y la normalización económica, que esa parte no me quedó muy clara de la normalización económica y tampoco me quedó claro el concepto de consenso tácito, que sé que habla un poco de la alta burguesía, de la economía y de prohibición, pero no llegué a interrelacionar esos conceptos para saber realmente qué significa y qué Bueno, involucra. bárbaro. Entonces eso hoy lo vamos a tratar de aclarar un poco en esta clase y de bajarlo a lo concreto o a un vocabulario un poco más cotidiano. Así que bueno, bien, estuvo muy buena esa síntesis que hiciste. El Estado como interés general, ¿no? De dónde sale esta idea del Estado como interés general. Me interesa sobre Ujú. todo y a lo largo de esta clase voy a redondear y voy a insistir que va a ser muy difícil que puedan aprobar el segundo parcial si no tienen en claro el concepto de nación, ciudadanía, pueblo, Estado y sociedad civil en O'Donnell en el Estado burocrático autoritario, ¿sí? Ujú. Profe, Sí, sí, también habla Luana. mucho de la democracia Sí, y qué podían hacer para que la democracia como que se ajustara al Estado tal cual, sí, sí, autoritario. sí, claro, tal cual. Y eso va a ser una cuestión que aparte nos va a acompañar con la unidad que sigue, que es la unidad número 6 que es acerca de democratización. Y que aparte va a ser un concepto de democracia que lo vamos a utilizar para trabajar y que de vuelta, esa cuestión en torno a la democratización seguramente también va a entrar en el parcial porque lo vamos a vincular con otros textos del fenómeno de democratización. O'Donnell es un gran observador de las transiciones a la democracia por parte de estos estados burocráticos autoritarios o de estos regímenes militares. O'Donnell los va a trabajar en los países postcomunistas de Europa del Este y los va a trabajar en América Latina. Sí, O'Donnell es una referencia en estos procesos de democratización, sobre todo en este grupo de países, que es su interés académico. Los países de Europa del Este, los países postcomunistas y bueno, y América Latina. Y ese concepto de democracia está muy bueno porque lo vamos a utilizar para trabajar en la política argentina desde 1983 en adelante. Porque, ¿qué tipo de democracia? ¿No? ¿Qué tipo de democracia vamos a estar viviendo? ¿Y cuál era el interés por parte de los militares de generar de generar un tipo de democracia que es muy particular? Una democracia limitada, si se quiere, ¿sí? Así que bueno, eso es hiper interesante. Y aparte nos interpela en el mundo de hoy, en qué tipo de democracia estamos viviendo. Claro, también habla de cómo al estar conectado con la alta burguesía lo hacía frágil y también como a la burguesía le convenía, pero tampoco lo salvaba Bueno, del sí, Estado. claro, en ese sentido, estos análisis, ya les digo que les va a servir para complementar con el texto de Portantiero, que Portantiero va a hablar de que hay un empate hegemónico. Un empate entre distintos sectores de la burguesía, de la clase terrateniente, de los militares, de los sindicatos, de los distintos actores de la sociedad civil,
en torno a cuál va a ser el proyecto de país desde el 55 en adelante, ¿sí? Él dice que va a haber internas tanto dentro de la burguesía, tanto dentro de los militares, dentro de los sindicatos y dentro de la propia sociedad civil para poder definir un proyecto de desarrollo, ¿sí? Eso es lo que va a decir Portantiero. Y bueno, Portantiero obviamente va a profundizar, les va a contar más o menos cómo viene cada actor, más o menos se va a meter dentro de los ciclos, ¿sí? que va a tener la política, la sociedad y la economía argentina a lo largo de estos años. Y es un análisis que después lo vamos a utilizar, si se quiere, para ver la política desde los años 2000 hasta más o menos el año 2020. El concepto de empate que se utilizó mucho, o al menos cuando yo estudiaba esta teoría, se utilizaba mucho para estudiar lo que en ese momento estaba sucediendo, que era la alternancia entre Kirchner y Macri, ¿no? El hecho de que haya dos proyectos que distintos analistas los ponían como proyectos que eran contrapuestos y que se vetaban en uno sobre el otro, ¿sí? Y que aparte esa va a ser como una característica que va a tener el proceso de democratización argentino. El hecho de que no se termine de definir un proyecto de país, ¿sí? En el resto de los países latinoamericanos vamos a ver cómo realmente triunfa una determinada perspectiva, una determinada orientación, una determinada mirada sobre el Estado. En cambio, en la Argentina vamos a ver que las distintas fuerzas políticas no terminan de resultar victoriosas frente a las otras para poder imponer un determinado modelo económico, un modelo político, un modelo de Estado. Así que, bueno, eso complementenlo con O'Donnell. Yo a todo esto les estoy tirando líneas de cómo van a ser las vinculaciones que les vamos a pedir en el segundo parcial, ¿sí? Entonces, resalten el concepto de qué tipo de democracia van a tratar de buscar los militares, porque eso los vamos a ver en la siguiente unidad que va a comenzar, que es la unidad sobre los procesos de democratización y sobre el periodo histórico que va desde nuestra democracia, los 90, a los 2000, ¿sí? Las cuestiones conceptuales con respecto del Estado, ¿sí? ¿Qué es el Estado? Que O'Donnell lo va a estar definiendo de vuelta, ¿no? Ustedes ya vieron otras definiciones de Estado. ¿Cómo se vincula la sociedad y el Estado? ¿Sí? Esa pregunta que algunos la tuvieron en el primer parcial, bueno, quizás vuelva a aparecer en el segundo parcial, pero con respecto a los autores de este segundo parcial. Bueno, y estas categorías analíticas de nación, pueblo, ciudadanía, sociedad civil, ¿sí? Y bueno, y también ese análisis que hace O'Donnell, actor por actor, de las internas entre los militares, los sindicatos y las distintas miradas, eso obviamente se complementa con Portantiero porque van a estar mirando más o menos el mismo periodo histórico. Así que bueno, me parece que dentro de todo las que la leyeron, porque me parece que no, me parece que por ahora ninguno de los pibes lo leyó, lo leyeron únicamente las pibas. Me parece que lo pudieron entender, me parece. Así que venimos bien. No sé si alguno de los pibes quiere hablar o no, o directamente pasan de largo. Yo hablaría si lo hubiese leído, pero estoy escuchando atentamente. Está bien, no pasa nada. Víctor Hugo, Ángel, no sé si pudieron leerlo o no llegaron todavía. Una cosa, perdónenme que tome mate, vieron, pero a esta hora necesito tomar mate para despertarme. A veces suena medio mal, viste, con el micrófono, pero la verdad es que lo necesito. Bueno, entonces vamos a arrancar de vuelta. El texto por favor, tómense su tiempo para leerlo. Bueno, Rodrigo dice que sí,
Léelo, sí. Este es un texto que es para releer. O sea, hay otros textos donde no les hago esta aclaración, puede ser que puedan zafar sin releerlo, pero en el texto de O'Donnell les digo que por favor releanlo. Y bueno, aprovechen. Y bueno, Sofía, bueno, sí, voy a tratar de subirla. Les hago una consulta. ¿Pudieron ver el video de peronismo que les dejé? Creo que el último sábado que estuve con ustedes habíamos visto el texto de Torre, pero no lo llegué a terminar, los hice quedar 5 minutos después hasta que terminaba de cerrar creo que el primer gobierno. Y después subí al campus un video en donde seguía hablando del resto de los textos de la unidad 4. O sea, terminé con el texto de Torre, que era la explicación del segundo gobierno y del golpe de estado de Perón. Y después había una serie de autores que tenían como distintas miradas del peronismo. Dora Barrancos, que hacía énfasis en las cuestiones más de género o de las libertades civiles. Bueno, Vilas, que rescataba la mirada de la Constitución del 49. Y no me acuerdo qué otro más. Ezequiel Adamovsky, que habla un poco de los vínculos entre Perón y la clase media. Pero bueno, era como una síntesis también, o eran algunas ideas, unas claves de lectura para que terminen de cerrar un poco ese periodo que va del 45 al 55. No sé si lo pudieron ver o no tanto. Les digo por eso, ¿viste? Porque si no me piden que grabe la clase, pero después si veo que la verdad es que pierdo mi tiempo subiendo el video, etcétera, qué sé yo, para que no lo termine viendo nadie, o sea, no tiene sentido. A veces quizás es más práctico preguntarle a un compañero, che, que se vio en clase, que les esté subiendo yo, porque aparte es una clase de, no sé, de 2 horas, hay que estar, chicos, 2 horas escuchando una clase de sociedad y estado, qué sé yo. El que tiene insomnio capaz que le sirve para dormir, pero después para estudiar. Yo, por ejemplo, no pude verlo, pero como que lo quiero ver a la hora de estudiarlo, cuando tenga que estudiar para el parcial. Ahora todavía no me hice tiempo para sentarme y ver los videos, pero sé que en ese momento a la hora de estudiarlo me va a reservar. Bueno, está bien. Bueno, a ver, dale. Voy a tratar de hacer el esfuerzo y de subirlo. Así que, bueno, arrancamos. Acá estoy viendo que me hice un pequeño cuadro para poder pasárselos, que es una especie de cuadro de resumen. Bueno, en principio el texto de O'Donnell arranca con una serie de definiciones conceptuales, ¿sí? En principio O'Donnell va a especificar qué es el Estado, ¿no? Porque vamos a ir por partes. ¿Qué es el Estado? ¿Por qué es burocrático? ¿Por qué es autoritario? ¿Sí? Bueno, y acá lo voy a citar a O'Donnell, que va a ir en la misma línea de Oslac, ¿sí? Recuerden que Oslac y O'Donnell, si bien no piensan exactamente lo mismo, son muy complementarios los dos, son como dos tipos hiper geniales, que aparte son contemporáneos y que aparte escribieron juntos algunos libros, algunos textos. Y bueno, vamos a empezar con la definición de O'Donnell, que es el Estado, que va a tomar muchas cosas de Oslac en principio, ¿no? El Estado es fundamentalmente una relación social de dominación. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Relación social de dominación. Es decir que, por ejemplo, no sé, yo por ejemplo cuando era pibe, hace 40 millones de años, y me imaginaba que era el Estado, yo el Estado me imaginaba la Casa Rosada, me imaginaba el Congreso, me imaginaba un edificio, me imaginaba, qué sé yo, no sé, me imaginaba un hospital, una escuela, ¿sí? Es decir, me imaginaba los elementos materiales, pero en principio lo que va a terminar definiendo qué es el Estado o uno de sus principales componentes es ser una relación social, ¿sí? Una relación social que tenemos los seres humanos, los unos con los otros. Y esta relación social va a ser de dominación, ¿sí? Es decir, que no es una relación social
entre iguales, sino que el Estado va a ser fundamentalmente una relación social de dominación. Como es una relación social, va a ser histórica, ¿sí? Esta relación social va a ser histórica y se va a dar de distintas formas a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las relaciones sociales hay que contextualizarlas, ¿sí? No son inmanentes, no son eternas. La forma en que sea una relación social, ayer fue de una forma y hoy es de otra. Ustedes, por ejemplo, la relación social que tienen con su madre, por ejemplo. Ustedes van a tener un tipo de relación social con su madre cuando eran muy niños, donde sus madres definían qué era lo que ustedes tenían que hacer. Después la relación social con sus madres va a cambiar durante la adolescencia, que se van a rebelar, no le van a dar pelota, qué sé yo. Luego, con la adultez, la relación social va a cambiar porque ya no la van a ver todos los días, porque ustedes se van a ir a vivir a otra parte, con otras personas, etcétera. Y quizás más adelante la relación social con sus madres va a ser de que ustedes la van a tener que cuidar a ella permanentemente, ¿sí? Y entonces es como que va a ser una inversión de cómo empezó su relación social. Su relación social empezó con ella cuidándolos a ustedes y ahora ustedes y la relación social finaliza con ustedes cuidándola a ella, ¿sí? Por eso es que siempre cuando hablamos de relación social hay que contextualizar y hay que saber que las relaciones sociales no son siempre las mismas, que son contingentes y que van cambiando, ¿sí? Y que eso es una de las cuestiones más importantes que tienen las ciencias sociales, justamente, de pensar las cuestiones como históricamente dadas, ¿sí? Cómo es un gobierno, cómo es una economía, cómo debería ser la cultura, cómo deberían ser las instituciones. Eso va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Vamos a seguir con O'Donnell. Bueno, entonces habíamos dicho que el Estado es fundamentalmente una relación social de dominación. Es un aspecto, y como tal, solamente captable analíticamente, de las relaciones sociales de dominación, ¿sí? Es decir, que este aspecto de relación social de dominación es un aspecto más, como otras relaciones sociales que hay de dominación, y que por lo tal solo pueden ser captables analíticamente. Volvemos, por ejemplo, a uno de los primeros textos que vimos en la materia, y a una pregunta de parcial, que es el texto de Aznar y Argenti, que creo que esto lo vimos en el verdadero o falso, que era de si el conocimiento acerca de la realidad social se genera de forma inmediata a través de los sentidos o no. Se necesitarían unos anteojos, una construcción analítica, teórica, conceptual para poder identificar los fenómenos de la realidad, ¿sí? Bueno, lo que van a decir Aznar y Argenti es que los seres humanos, para analizar las relaciones sociales, para analizar cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales, etc., vamos a necesitar unos anteojos. Esos anteojos son en la teoría, ¿sí? Van a ser nuestras herramientas de laboratorio, así como un biólogo necesita un microscopio para poder analizar células, y así como un astrónomo necesita un telescopio para analizar los cuerpos celestes. Y aparte de ellos, de todos modos, como vieron en pensamiento científico, también van a necesitar hipótesis, teorías, un paradigma, un enfoque, ¿no? Para darle sentido a todo lo que están viendo. Nosotros también vamos a mirar la realidad desde conceptualizaciones previas, ¿sí? Y bueno, y O'Donnell hace esta aclaración que van a ser captables analíticamente, ¿sí? Bueno, seguimos. A las relaciones sociales de dominación, el Estado las respalda y las organiza mediante la capacidad de poner en movimiento a instituciones que suelen contar con la supremacía de la coacción en un ámbito territorialmente acotado y a las que suele reconocer
como justa su pretensión de respaldar y organizar las relaciones sociales. ¿Sí? Continúo y ahora sigo aclarando. Como tal, el Estado debe ser entendido en y desde la sociedad civil. En y desde la sociedad civil. ¿Sí? Esto es importantísimo. Aunque sus objetivaciones institucionales aparezcan y suelen proclamarse por encima de aquella. Bueno, volvemos de vuelta con este párrafo, ¿sí? El Estado respalda las relaciones sociales de dominación mediante la capacidad de poner en movimiento ciertas instituciones que suelen contar con la supremacía de la coacción en un ámbito territorialmente acotado, ¿sí? Es decir, que una de las características que va a tener el Estado es la supremacía de la coacción, ¿sí? Otra forma de decirlo como le decía Oslac, va a contar con el monopolio de la violencia, de la violencia física legítima, ¿sí? En un ámbito territorialmente acotado, ¿sí? En este caso podría ser dentro del territorio nacional. ¿A qué me refiero con esto? Y más en concreto, el único que puede ejercer la violencia de forma legítima es el Estado, ¿sí? O sea, si un vecino de ustedes los agrede, ustedes, digamos, lo correcto sería de que esa agresión por parte de su vecino sea ilegítima, ya que el único que tiene la violencia física legítima es el Estado, ¿sí? No existe otro particular que pueda ejercer la violencia. No existe otra organización. La iglesia no puede ejercer violencia sobre ustedes. Una hinchada de fútbol no puede ejercer la violencia sobre ustedes. Estamos hablando siempre de violencia física legítima, ¿sí? Es decir, nadie puede legitimar la violencia por parte de un grupo, por parte de un actor que no sea el Estado. Y que se da en un ámbito territorialmente acotado, ¿sí? Y además, esto también subrayenlo, a las que le suele reconocer como justa su pretensión de respaldar y organizar las relaciones sociales, ¿sí? Es decir, de que estas instituciones van a respaldar, ¿sí?, a una cierta clase social que va a ser la que organice las relaciones sociales, ¿sí? A partir de estas instituciones estatales, las instituciones estatales van a garantizar una relación de dominación, porque va a responder como justa la pretensión de una clase social para dominar, ¿sí? Y acá seguimos con esta frase que les dije que era muy importante. Como tal, el Estado debe ser entendido en y desde la sociedad civil, ¿sí? Es decir, que el origen del Estado es la sociedad civil. Hay un conflicto entre distintos actores, clases sociales, agentes, agencias, ¿sí? Dentro de la sociedad civil hay relaciones sociales de dominación porque las fuerzas de la sociedad civil son desproporcionadas las unas de las otras. Distintos teóricos van a hablar de los conflictos al interior dentro de una sociedad. Por ejemplo, Marx va a hacer mucho énfasis en los conflictos que tienen que ver con el rol que van a jugar las relaciones sociales de producción, el rol que va a tener el burgués y el obrero como la principal distinción que vamos a tener dentro de una sociedad, ¿sí? Una sociedad se distingue con el burgués y con el obrero. Y después tenemos otros autores, como por ejemplo Max Weber, que muchos lo llamamos... Y después además te ayudan a conseguir el comprado. Sí, Martina, tenés el micrófono encendido. Qué gozo. Sí, la verdad un desastre ese CBC. No alcancé a escuchar lo que estabas diciendo, pero sí, había alguien indignado con que estés el sábado a las 4 de la tarde en clase. Pero bueno, para Max Weber, esa relación, ese conflicto no va a ser tanto entre obreros y burgueses, sino que puede haber otro tipo de conflictos. Sí, nos leyó la mente a todos. Bueno,
En cambio, Max Weber lo que va a decir es que puede haber otro tipo de conflictos, que no necesariamente son conflictos económicos lo que va a haber dentro de una sociedad, sino que además puede haber conflictos religiosos, conflictos de género entre hombres y mujeres, conflictos por el poder político, conflictos por el poder social, conflictos por cuestiones de prestigio. Entonces, para Marx, el principal conflicto es un conflicto que es económico, es decir, la sociedad se caracteriza por buscarlos por los distintos actores y porque las distintas personas buscamos un interés económico, y la forma con la cual esto se realiza en una sociedad capitalista, tenemos el conflicto entre obreros y burgueses, porque por tener intereses que son contrapuestos. El obrero quiere un mejor sueldo y el capitalista quiere una mejor ganancia, y esos intereses son contradictorios de acuerdo a Marx. Y por el otro lado tenemos a Weber, que Weber lo que va a decir es que no necesariamente el principal conflicto tiene que ser económico, sino que además hay conflictos que son por el poder político, por el poder social, por el poder cultural, por prestigio, por distribución de otro tipo de recursos. Marx va a decir que, obviamente, Marx no niega que existan conflictos por el prestigio político, por el poder, por la fama, pero todo esto es en función de el interés económico. Volviendo a O'Donnell, ¿sí? O'Donnell va a decir que estas diferencias que existen dentro de la sociedad civil, llamémosle conflictos de clase, llamémosle conflictos entre movimientos políticos, entre distintas visiones del mundo, conflictos que hasta pueden ser hasta morales, ¿sí? Conflictos que tienen que ver con distintas visiones del mundo, conflictos ideológicos. Pero que bueno, que estos en una sociedad no son simétricos, no todos los actores tienen la misma capacidad de movilizar recursos, y que por lo tanto existe una relación social de dominación que comienza en la sociedad civil, ¿sí? Y que a partir de esa relación social de dominación que comienza en la sociedad surge el Estado, ¿sí? Esto les tiene que sonar muy similar a lo que va diciendo a lo que dijo Oslac en su texto sobre la construcción del Estado argentino, ¿sí? El Estado tiene que ser siempre entendido en y desde la sociedad civil. Y acaba de seguir O'Donnell, aunque sus objetivaciones institucionales aparezcan y suelan proclamarse por encima de ella, ¿sí? Por más que el Estado tenga un discurso de el Estado está para cuidarnos a todos, el Estado beneficia a todos los sectores sociales, el Estado es un árbitro entre los sindicatos y los empresarios, el Estado está para cuidar el interés general. Lo que va a decir O'Donnell, complementamos lo que ya vimos con Oslac, es que el Estado, a pesar de proclamarse por encima de los conflictos dentro de la sociedad civil, lo que va a hacer es respaldar y organizar las relaciones sociales de dominación que ya se encontraban en la sociedad civil, ¿sí? Pensar el Estado por fuera de estas relaciones sociales, según Oslac y según O'Donnell, no tiene ningún sentido. Es equivocarse en la naturaleza del Estado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo para poder proseguir en nuestro análisis, ¿sí? El análisis del Estado. Lo que va a decir O'Donnell junto con Oslac es que el Estado se comienza a consolidar el Estado cuando una clase en particular logra que sus intereses, que son particulares, se vuelvan los intereses generales, se vuelvan un interés general, ¿sí? Cuando los intereses particulares de un cierto sector social se convierten en intereses generales a partir de herramientas tanto de coacción como de dominación ideológica, podemos empezar a hablar del Estado. Bueno, sigue O'Donnell. El Estado estudiado es el capitalista. Respalda y organiza una dominación de clase, ¿sí? Como ya dijimos. En el sentido que tiene como principal fundamento en una estructura de clases
que a su vez se funda en la vigencia y reproducción de relaciones capitalistas de producción. Este es el corazón de la sociedad civil, en el que encontramos al Estado como el aspecto propiamente político de esas relaciones, ¿sí? Es decir que, bueno, en el Estado capitalista, porque aparte nosotros vamos a estudiar el Estado que se da dentro del capitalismo, ¿sí? Porque esto es una cuestión de... Nosotros hacemos un acercamiento a la historia argentina y no vamos a estar estudiando la historia de, no sé, de China, donde tenemos que analizar un Estado comunista o de otro país que está en otro sector, o no estamos analizando la Edad Media como para estudiar el Estado feudal, sino que nosotros lo que vamos a estudiar es el Estado capitalista, que es aquel que respalda y organiza una dominación de clase, y que además se funda en la vigencia y en la reproducción de las relaciones capitalistas de producción. Sin Estado, el capitalismo no puede funcionar, porque es el Estado el que funda la vigencia y la reproducción de estas relaciones capitalistas, ¿sí? Vayamos a una cuestión, si se quiere, fundacional del Estado y del capitalismo. En el capitalismo existe la propiedad privada de los medios de producción. ¿Quién es el que garantiza esa propiedad privada? El que garantiza esa propiedad privada y que nadie te la robe, nadie te la ataque es el Estado, ¿no? Como habíamos visto en Hobbes, ¿sí? Es decir que, digamos, ningún empresario, digamos, tiene un ejército privado que reclame para sí la violencia física legítima, sino que es el Estado el que garantiza la propiedad privada, por ejemplo. La garantiza, por un lado, a través de la violencia, digamos, a través de la policía, el ejército, pero también la organiza en torno a las leyes, ¿sí? En torno a las leyes, y también en convencernos a nosotros mismos de que hay que respetar la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros eso lo aprendemos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, ¿sí? Es decir, que nosotros aprendemos a respetar y a respaldar un determinado orden social, ¿sí? Y es así como el Estado garantiza esta reproducción de relaciones capitalistas, ¿sí? Es así, digamos, el interés del Estado es perpetuar este tipo de relaciones, ¿sí? Ya sea, como dijimos, a través de la violencia, ya sea a través de el respaldo ideológico, ¿sí? Por un lado, uno de los intereses que tiene el Estado es, bueno, la verdad es que, bueno, qué sé yo, el capitalismo tiene sus males, pero es la mejor forma de producción comparado con las otras que inventó el hombre. Es decir, que hay una primacía que es ideológica, el Estado debe reproducir esa ideología, pero en última instancia también tenemos la cuestión de la violencia. En última instancia, si yo pienso lo contrario, de que las relaciones de producción deben ser de otra forma, no deben ser capitalistas, deben ser comunistas, deben ser feudales o deben ser esclavistas, digamos, el Estado va a aplicar la violencia sobre mí, ¿sí? Bueno, seguimos con O'Donnell. La decisión aparente entre el Estado e instituciones. Cuando digo Estado e instituciones, me refiero a Estado-medio instituciones, ¿sí? La decisión aparente entre el Estado e instituciones y la sociedad civil conlleva la emergencia de mediaciones, ¿sí? Y acá mediaciones quiero que lo subrayen, ¿sí? De vuelta. La decisión aparente, es decir, la decisión ilusoria entre sociedad y Estado, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se llama esta materia? Esta materia se llama sociedad y Estado, como si fuesen dos cosas apartes, escindidas, ¿viste? La sociedad quiere esto, pero el Estado no la deja. La sociedad de repente quiere hacer esto, pero el Estado reprime. El Estado quiere esto, pero la sociedad no lo quiere. Y entonces lo que va a decir O'Donnell es que hay una decisión que es aparente, que no es así. ¿Por qué? Porque recordemos que el Estado surge como una institución que va a respaldar y que va a organizar a una determinada clase social, ¿sí? Es decir, que el Estado lo tenemos que entender siempre desde la sociedad. Es una construcción que sea que sea desde la sociedad.
Por más que el Estado luego en sus discursos y en sus objetivaciones se ponga por arriba. De decir, bueno, no, el Estado está por arriba de cualquier clase social, de cualquier conflicto social. Por eso es que O'Donnell va a hablar de la escisión aparente. Continúo. La asociación aparente entre este Estado de instituciones, por un lado, y la sociedad civil conlleva la emergencia de mediaciones. Mediaciones, por favor. Profe, Sí. ¿puede volver a repetir, profe? Justo se robotizó la voz en ese momento. Bueno. Que estaba hablando de la decisión entre el Estado y las instituciones, perdón, entre el Estado institucional, ¿sí? El Estado institucional, no sé, recuerdan, el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Ejército, la escuela, los hospitales, Gendarmería, ¿sí? Todo lo que ustedes ya vieron con el texto de Oslac, de las distintas representaciones del Estado. La decisión aparente entre este Estado institucional y la sociedad civil conlleva la emergencia de mediaciones, ¿sí? Algo tiene que mediar entre este Estado objetivado y esta sociedad civil. ¿Qué es lo que media entre el Estado y la sociedad civil? ¿Sí? Hay una categoría analítica que son las mediaciones. Por un lado, tenemos un fraccionamiento de la sociedad civil que tiene intereses que son contrapuestos, ¿sí? Por ejemplo, la clase obrera quiere mejores sueldos. La clase capitalista quiere menores sueldos. Los católicos queremos decirle no al aborto. Los ateos queremos decirle sí al aborto. Qué sé yo. Los hinchas de Boca queremos que Boca gane la Copa Libertadores, los de River queremos que la Bombonera sea clausurada por 6 meses, etcétera. Digamos, en la sociedad civil tenemos distintos intereses que son particulares, y por el otro lado tenemos un carácter público y universalista en el Estado, con el cual las instituciones suelen presentarse, ¿sí? Es decir, el Estado se presenta como una entidad pública y universalista. ¿Por qué se da esto? Porque el Estado es, en última instancia, coerción, violencia. En última instancia, te manda la policía y te manda el ejército. En última instancia. Pero normalmente es consenso, ¿sí? Es un consenso que es ideológico, digamos. Nosotros no hacemos las cosas por miedo a la policía o al ejército, sino que en realidad lo que hace el Estado es construir y reproducir un determinado consenso, ¿sí? Que engloba y que vela, es decir, y que oculta la coerción. Para eso se van a utilizar distintas mediaciones, ¿sí? ¿Cuál es va a haber 3 mediaciones, ¿sí? Que esto me interesa que ustedes lo puedan comprender. La primera mediación es la nación, ¿sí? ¿A qué nos referimos con nación? Nos referimos a nación como una identidad colectiva, ¿sí? Que define a un nosotros que se extiende como un arco de solidaridades que está por arriba de los fraccionamientos y del antagonismo de la sociedad civil, ¿sí? Por un lado eso, y por el otro lado tenemos el reconocimiento de una colectividad distinta de otras, construida por otros estados, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nos iguala a nosotros, más allá de nuestra clase, más allá de los distintos intereses particulares que nosotros tenemos dentro de la sociedad? Es la nación, ¿sí? Es que, en nuestro caso, que somos argentinos, ¿sí? Y que esa identidad está por arriba de nuestros intereses particulares como sociedad civil, ¿sí? Recuerden que una de las propiedades de estatidad que decía Oslac era la capacidad de crear símbolos, ¿no? Es una función importantísima que tiene el Estado, y que eso va a atenuar el conflicto social entre los distintos intereses de la sociedad civil, ¿sí? No sé, en su momento estaba la frase cuando de repente
se intentaba analizar el kirchnerismo, decir, bueno, dejémonos de pelear entre todos, somos todos argentinos, lo mismo en la crisis 2001, ustedes no la vivieron porque ni habían nacido, pero bueno, en ese momento se hablaba de los políticos siguen peleando, tenemos que entender que somos todos argentinos, que tenemos que tirar para adelante entre todos. Bueno, ahí está la idea de nación, ¿no? De que hay una identidad que es mucho más fuerte que nuestros intereses particulares, ¿sí? Que es más fuerte que la identidad, que es más fuerte que la identidad entre los obreros y los empresarios. Bueno, es la nación, ¿sí? El hecho de que seamos todos argentinos y que esa identidad va a atenuar nuestros conflictos al interior de la sociedad civil. Y que esto se va a expresar en una determinada simbología, ¿no? Una bandera, un himno, una historia oficial, ¿sí? Y esta historia oficial va a prevalecer sobre una historia que podría elaborarse desde otros clivajes, por ejemplo, desde el feminismo, desde la lucha de clases, de los pueblos originarios, ¿sí? Esto tiene que ver con el consenso ideológico, ¿sí? que tiene que generar el Estado. Nosotros podríamos leer la historia en función de que lo más importante no es nuestra construcción como nación, sino nuestra posición dentro de una clase social. La historia de la clase obrera que va a tener sus propios héroes y va a tener sus propios villanos frente a la historia de la burguesía, que va a tener también a sus propios héroes y a sus propios villanos. La historia leída en clave del conflicto entre los géneros, del feminismo y del machismo, por ejemplo. Pero bueno, lo que va a velar el Estado, por lo que va a velar el Estado es por construir esta mediación, que es la idea de nación, ¿sí? Entonces esa va a ser la primera mediación entre el Estado y la sociedad civil, ¿sí? ¿Qué es lo que conecta a este vínculo entre el Estado y la sociedad civil? Son las mediaciones, y hay tres. La primera es la nación. La segunda es la ciudadanía. Y la ciudadanía, acá voy a citar a O'Donnell. La ciudadanía en su doble significado de igualdad abstracta, ¿sí? Igualdad abstracta, no igualdad concreta. Igualdad abstracta, fundante del poder ejercido desde las instituciones estatales por los ocupantes de roles gubernamentales, como su correlato de instituciones de la democracia política y de derecho a recurrir a procedimientos jurídicamente regulados frente a las arbitrariedades de las instituciones estatales. ¿Sí? Es decir, acá estamos hablando de la igualdad de derechos, ¿sí? Si bien existen conflictos al interior de la sociedad civil, ¿sí? En donde existen diferencias que son concretas, ¿sí? Diferencias, por ejemplo, en la capacidad de bienes que nosotros podemos consumir, diferencias en nuestra calidad de vida, diferencias en los recursos que obtenemos para poder vivir. Más allá de eso, existe una igualdad abstracta que es la igualdad de derechos, ¿sí? Esa va a ser la segunda mediación. Por ejemplo, independientemente de la cantidad de guita que seas, independientemente de que seas varón o mujer, independientemente de que seas de un pueblo originario o no, tu voto vale solamente uno, digamos. Vale lo mismo el voto de un obrero que el voto del dueño de una multinacional, por ejemplo, ¿no? Es decir, que en el plano político, los dos tienen el mismo peso al momento de la democracia, y además que los dos tienen los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones, ¿sí? Porque hay igualdad ante la ley, ¿sí? Entonces, si por un lado éramos todos iguales desde el punto de vista de la mediación de la nación, porque éramos todos argentinos, al mismo tiempo también somos iguales desde un punto de vista ciudadano, ¿sí? Tanto en lo que tiene que ver con las cuestiones con las instituciones de la democracia política, como a su vez como el derecho de recurrir a procedimientos jurídicamente regulados, ¿sí? Es decir, la igualdad ante la ley, y que nadie puede realizar una arbitrariedad en función de nuestro lugar en la sociedad civil, ¿sí?
¿Qué es lo que, por ejemplo, se le responden al feminismo muchas veces? No existen diferencias entre los varones y las mujeres porque nuestros derechos y obligaciones son iguales, ¿sí? Es decir, se le responde con la mediación de la ciudadanía, con esta igualdad abstracta, como la denomina Donnell. ¿Qué es lo que responde el feminismo, por ejemplo? Bueno, pero más allá de esta igualdad abstracta, existen diferencias que son concretas, ¿sí? Qué sé yo, y esas diferencias concretas tienen que ver con, no sé, la cantidad de días que uno puede trabajar, el hecho de que no se ganen menos, el hecho de que las mujeres siempre están sometidas a otro tipo de condiciones, ¿sí? Entonces está esa tensión entre esa tensión entre lo que tiene que ver con una igualdad abstracta frente a una desigualdad que es concreta, ¿sí? Esa es la segunda mediación. Y por último, está la tercera mediación, que es la del pueblo o lo popular, ¿sí? Y estas son las demandas de justicia sustantiva, de los que derivan obligaciones estatales respecto de los menos favorecidos, ¿sí? Repito, demandas de justicia sustantiva. Cuando hablamos, si la segunda mediación era la de la justicia en cierto sentido abstracta, ¿sí? De decir, bueno, todos en un determinado plano, en el plano jurídico, somos todos iguales. Esta tercera mediación tiene que ver con la demanda de justicia sustantiva, de igualdad sustantiva, de los cuales derivan obligaciones estatales, ¿sí? Siempre con respecto de los menos favorecidos. En el plano de una política pública, por ejemplo, podríamos decir de que, supongamos, en las cuestiones que tienen que ver con la estratificación social en función del ingreso económico, por ejemplo. Bueno, tenemos la igualdad que nos da la mediación de la nación entre una persona pobre y una persona rica. Los dos son iguales porque los dos son argentinos. Los dos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero sin embargo, el conflicto entre los pobres y los ricos podría podría producirse de todos modos, porque eso no alcanzaría, porque existe una desigualdad que es concreta, ¿sí? Independientemente de que haya igualdad ante la ley y del mismo modo del cual exista una densa simbología que nos iguale, también existen demandas que son concretas y relaciones de poder asimétricas. Entonces está esta tercera mediación, que es el pueblo, que son las demandas de justicia sustantiva. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿sí? Que trata en algún punto de demanda de justicia sustantiva, es decir, de lo concreto, de mejorar las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos. En el plano, por ejemplo, de el clivaje de los clivajes de género, por ejemplo. Bueno, tenemos por un lado la igualdad entre los hombres y las mujeres en base a que somos todos de la misma identidad nacional. Tenemos por un lado la misma igualdad ante la ley, pero además el Estado tiene la obligación de proveer justicia sustantiva, es decir, políticas concretas. Por ejemplo, no sé, ahora no se me ocurre ninguna, pero qué sé yo, no sé. Copa menstrual gratis, qué sé yo. Cupo femenino en las empresas. Ese tipo de cosas, ¿sí? Políticas públicas que tratan de enfocarse en poder aumentar esa justicia que es sustantiva, ¿sí? Y esas son las tres mediaciones, ¿sí? Nación, ciudadanía y pueblo, que van a mediar entre el Estado y la sociedad civil, ¿sí? Esas tres mediaciones son las que utiliza el Estado para presentarse como una entidad universal y pública, ajenada de esos conflictos sociales, ¿sí? Hasta acá más o menos alguna pregunta, ¿se entiende más o menos?
Les digo porque esto es muy importante que lo tengan, sobre todo estos 5 conceptos: Estado, sociedad civil, nación, ciudadanía y pueblo, ¿sí? Que podamos vincular estos cinco conceptos. Bueno, ahí Ángel me dijo que la entendió. ¿Alguno con consultas, con dudas o sigo? Todo ok. Creo que Bueno. se entendió, profe. Bueno, qué bueno. Eso prepárense para tener que... Esas herramientas analíticas, prepárense para tener que aplicarlas a otros periodos históricos, ¿sí? Si bien O'Donnell va a estar hablando del periodo que va del 55 al 76, tranquilamente les podríamos preguntar esto con respecto del peronismo, ¿no? Identifique tipo de Estado durante el peronismo, conflictos al interior de la sociedad civil y distintos tipos de mediación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Durante el peronismo, ¿qué tipo de mediación cobró el principal protagonismo? La mediación de la nación, de la ciudadanía o del pueblo. ¿Qué les parece a ustedes en función de lo que estuvimos hablando? Bien, Milagros Maidana dice el pueblo, claro. Sobre todo, digamos, durante el peronismo había muchas demandas de justicia sustantiva, ¿sí? Congelamiento del precio de los alquileres, aumento de sueldos, vacaciones pagas, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Y supongamos de repente cuál era la mediación la mediación que toma protagonismo durante los gobiernos radicales. ¿Qué podrían pensar frente a eso? ¿Qué era el pueblo, la nación o la ciudadanía? Pensemos en el periodo que va desde 1910 hasta más o menos 1930. Y ahí Milagros dice la nación. Uno podría verlo, sobre todo en Irigoyen, ¿sí? De la mediación de la nación. Pero en realidad el radicalismo va a hacer mucho énfasis en la igualdad ante la ley, ¿sí? En la igualdad ante la ley y en la cuestión electoral de poder decir que todos nuestros votos valen lo mismo, ¿sí? En la cuestión institucional, en la cuestión de poder crear una república, ¿sí? Una república entre iguales, ¿sí? Recuerden que de hecho el propio radicalismo accede al poder a través de la ley Sáenz Peña, ¿sí? De que sea un voto, un ciudadano, un voto, ¿sí? Por eso es que uno podría pensar que la principal mediación que va a ejercer el radicalismo en el gobierno y el control del Estado va a ser esa mediación que es la de la ciudadanía, ¿no? La de la igualdad ante la ley y la igualdad formal, ¿sí? Y por último podríamos pensar la primera mediación, la de la nación en la construcción del Estado argentino, ¿sí? De Julio Argentino Roca, de la generación del 80, y pensar de esa forma, por ejemplo, la conquista del desierto, ¿no? El hecho de fundar un Estado, de construir un Estado, de construir una nación con sus símbolos, sus himnos, ¿sí? La conquista del desierto, que de repente tiene que promover la argentinidad, ¿sí? De que a partir de ahora somos todos argentinos, de que tenemos todo la misma lengua, los mismos próceres, que usamos escarapela el 25 de mayo, ¿sí? Y en cada periodo histórico vamos a ver que esas mediaciones van a ir relacionándose de distinta forma y que en algunos periodos históricos va a prevalecer una mediación por sobre la otra. Va a decir O'Donnell también que va a haber... Y uno podría pensarlo, Renata, del periodo del radicalismo, ¿sí? El hecho de la igualdad ante la ley, la vida en democracia, ¿sí? La democracia en el sentido más institucional, si se quiere.
Sí, uno podría pensar de que el gobierno radical, desde 1916 a 1930, se basaba fuertemente en un discurso de igualdad ante la ley, respeto por las instituciones. Digamos, existe ahí una predominancia de la mediación de la ciudadanía, ¿sí? Que eso no implica, digamos, que no haya habido demandas de justicia sustantiva ni reforzar las identidades nacionales, ¿sí? Pero claramente en el radicalismo hay una preponderancia de esa construcción de la ciudadanía, de la igualdad ante la ley, de terminar con las arbitrariedades jurídicas. Así que bueno, eso me interesa mucho. Y eso vamos a pedir que en función de estos 5 conceptos puedan analizar los distintos periodos históricos que nos toca, ¿sí? Defina nación, estado, pueblo, nación, estado, pueblo, ciudadanía, y cómo se articulan estos conceptos en la década del 30, cómo se articulan estos conceptos en la década del 90, cómo se articulan estos conceptos durante el kirchnerismo, durante el macrismo, ¿sí? Durante la dictadura militar. Por eso es que les digo, es importante que ustedes puedan definir estos cinco conceptos y estas mediaciones, ¿sí? Profe, pregunta. Sí. Cuando tengamos que definir, tenemos que nombrar, ¿no? O sea, ¿con qué va relacionado? O sea, sí, deberían citar el autor, ¿sí? Supongamos que de repente, a ver, también ustedes pueden, por ejemplo, el concepto de Estado, podrían utilizar en un final el concepto de Estado de O'Donnell, o podrían utilizar el concepto de Estado de Oslac, o podrían utilizar el concepto de Estado de Max Weber, podrían utilizar otros conceptos de Estado, ¿sí? El concepto de nación, por ejemplo... Pero que hay que sí, decime, Ezequiel. ¿Hay que citarlo textualmente? No es necesario textualmente. Sobre todo, por ejemplo, en un final, ¿no? Que un final es oral, imagínense que no se van a acordar de memoria. Pero siguiendo O'Donnell, ustedes podrían decir, para la nación es esto, ¿sí? En cambio, también podrían decir, siguiendo a Terán, que Terán define el concepto de nación en su capítulo 2. Según Terán, la nación es esto. Según Durkheim, la sociedad civil es esto. Según Oslac, es esto otro. Porque hay diferencias que son conceptuales, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver las características propiamente dichas del Estado burocrático autoritario, ¿sí? Estas características van a ser, de acuerdo a O'Donnell, primaria y fundamentalmente el respaldo y la organización de la dominación ejercida a través de una estructura de clases subordinada a las fracciones superiores de una burguesía altamente oligopolizada e internacionalizada. ¿Sí? Es decir, que este Estado va a respaldar fundamentalmente la dominación de una burguesía altamente oligopolizada e internacionalizada, ¿sí? Recuerdan que al principio de esta clase dijimos de que el Estado va a respaldar la organización social propuesta por un determinado sector social. Bueno, en el caso del Estado burocrático autoritario típico, va a respaldar a una burguesía altamente oligopolizada e internacionalizada, ¿sí? Bueno, en segunda... Sí. ¿Puede volver a repetir las últimas 2 palabras? No me acuerdo. Oligopolizada e internacionalizada. Sí. ¿A qué me refiero con oligopolizada? ¿Sí? De que no es una burguesía que esté fraccionada en miles de dueños de capital, sino que van a ser unos pocos, ¿sí? Un oligopolio, y además que va a ser internacionalizada, ¿sí? Porque recuerden que a partir de 1958 vamos a ver la entrada de grandes capitales extranjeros, sobre todo en rubros industriales, en rubros de la energía. Con eso va a profundizar también O'Donnell y va a profundizar también Portantiero, ¿sí? Pero es allí de donde sale esa burguesía
oligopolizada e internacionalizada. Esa burguesía internacionalizada no lo habíamos visto durante el peronismo, ¿sí? Recién empieza a surgir a partir del segundo gobierno de Perón, cuando Perón trata de buscar inversiones internacionales para desarrollar la industria básica, ¿sí? Bueno, una segunda característica es que institucionalmente el Estado burocrático autoritario es un conjunto de organizaciones en el que adquieren el peso decisivo las especializadas en la coacción, ¿sí? Así como las que intentan llevar a cabo la normalización de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que el Estado, por un lado, era violencia, pero también era legitimación, era ideología, ¿sí? El Estado recurre a la violencia en última instancia, cuando no queda otra. En este Estado burocrático autoritario, por algo es autoritario, ¿sí? Por algo su característica es ser autoritario, se va a especializar y va a tener un peso decisivo las instituciones relacionadas por la coacción, ¿sí? Es decir, que va a tener un gran peso la policía, pero sobre todo el ejército, ¿sí? Por algo, de hecho, el propio ejército es el que gobierna, ¿no? Los golpes militares. Onganía, Lanuse, Livingston, Guido, ¿sí? Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, la normalización de la economía. Ahora vamos a ir a qué nos referimos con la normalización de la economía. Una tercera característica es un sistema de exclusión política de un sector popular previamente activado, ¿sí? Es decir, que este Estado se va a caracterizar por su sistema de exclusión política. Recordemos, ¿no? Digamos, ¿a quiénes van a excluir políticamente? Bueno, al movimiento obrero organizado, ¿no? Y a aquellos sectores que el populismo había previamente activado, ¿sí? Principalmente la movilización de sindicatos, de movimientos de mujeres que se habían organizado en la rama femenina del Partido Justicialista, etcétera. Digamos, va a ser un sistema de exclusión política. Y así, y de la misma forma, va a tratar de destruir o de capturar los recursos que sustentaban dicha activación, ¿sí? ¿Cuáles son estos recursos? Bueno, en principio, distintas instituciones estatales, ¿sí? Que habían quedado bajo dominio de los sindicatos, bajo dominio de estas organizaciones que quieren excluir políticamente. Por ejemplo, el IAPI, ¿sí? El IAPI, que era utilizado en función de esa transferencia por parte de el sector agroexportador de la economía en función de los sectores industriales y en consecuencia de los sectores obreros. Bueno, esos recursos van a ser capturados por parte de este nuevo Estado burocrático autoritario, ¿sí? La cuestión de los impuestos también, ¿no? La financiación de este Estado, de esta especie de Estado de bienestar que había creado el peronismo, ¿sí? Eso sustentaba a través del peso fiscal. Es decir, que ahora este nuevo Estado burocrático autoritario va a destinar esos ingresos, primero, o va a tratar de eliminar esa fuente de ingresos, es decir, reduciendo los impuestos, o destinando esos ingresos hacia otros lugares, ¿sí? Capturando esos ingresos. Que de repente esos recursos, en lugar de destinarse, por ejemplo, no sé, a la ayuda social, se va a destinar a obras de infraestructura que permitan aumentar la rentabilidad de este capital oligopólico e internacionalizado, o se va a destinar a recursos para el ejército, ¿sí? A su vez también una cuarta característica de este Estado, ¿sí? Va a ser la supresión de la ciudadanía, ¿sí? En el sentido que ya definimos, es decir, que va a terminar con la democracia política. Es decir, que va a eliminar esa mediación, ¿sí? Va a eliminar la mediación de la democracia política, ¿no? Porque son golpes militares, son gobiernos en donde no va a haber elecciones. Y si hay elecciones van a ser procesos democráticos muy limitados, como habíamos planteado al principio de la clase, ¿sí? Entonces elimina tanto la mediación de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Y a ustedes por qué les parece que este Estado burocrático autoritario debe eliminar la mediación de la ciudadanía y la institución de la democracia política?
¿Qué pregunta? Bueno, en principio, porque va en contra de sus propios intereses, ¿no? Si habíamos dicho que este Estado burocrático autoritario va a estar en función de una burguesía oligopolizada e internacionalizada, ¿qué es lo que pasa si van a elecciones? Si van el origen del golpe de Estado del 55, que es la que va a empezar con que es la que va a empezar con este proceso político, tiene que ver con que no pueden ganarle al peronismo en las elecciones. ¿Sí? Recuerden que el golpe del 30 viene a partir de que los conservadores no pudieron articular una organización política capaz de ganarle al radicalismo, y por eso es que llega el golpe del 30. Bueno, lo mismo sucede con este nuevo periodo político. El antiperonismo no logra la construcción de un partido político capaz de ganarle al peronismo electoralmente. ¿Sí? Por eso es que este Estado burocrático autoritario debe suprimir la democracia política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este sector social que va a ser respaldado por el Estado no está en condiciones de un triunfo democrático, de un triunfo democrático político. ¿Sí? Por eso es que debe suprimir esta mediación, que es la mediación de la democracia política. A su vez también va a haber una negación de lo popular o del pueblo. ¿Sí? Elimina los canales de la justicia sustantiva. Es decir, que de las 3 mediaciones solamente nos va a quedar una. ¿Sí? Va a haber una prevalencia de una en este Estado burocrático autoritario, en este periodo histórico. Es decir, que a una pregunta que podría ser ¿cómo se articulan las 3 mediaciones durante la Argentina en el periodo que va del 55 desde el 55 hasta el 73? Uno podría decir, bueno, en principio hay un predominio de la mediación de la nación, ¿sí? Si habíamos visto, yo les pregunté por cuál era la mediación que predominaba durante el peronismo. Bueno, habíamos dicho lo popular. Durante el radicalismo, bueno, uno podría pensar que fue la ciudadanía. Durante la generación del 80 uno podría pensar, bueno, fue la mediación de la nación. Uno podría pensar, bueno, en realidad no, uno podría pensar, acá directamente lo está diciendo Donnell, que en este periodo histórico, que es el periodo del Estado burocrático autoritario, la mediación que va a predominar va a ser la mediación de la nación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desactiva la mediación de la ciudadanía y la mediación de lo popular. Una quinta característica corresponde a un sistema de exclusión económica, ¿sí? Del sector popular, ya que promueve un patrón de acumulación de capital fuertemente sesgado en beneficio de las grandes unidades oligopólicas del capital privado. ¿Sí? Es decir, de que bueno, también excluye económicamente al pueblo. O bueno, a esta mediación que uno podría comprender de que es lo popular, ¿no? Estas clases sociales que se sienten interpeladas por la idea de pueblo. Promueve una mayor internacionalización de la estructura productiva, ¿no? Porque recordemos que este Estado está al servicio de esa burguesía internacionalizada por la entrada de grandes capitales extranjeros, ¿sí? Y una séptima característica es que se intenta despolitizar el tratamiento de las cuestiones sociales, ¿sí? Trata de eliminar la política como campo de disputa en donde la política, en última instancia, la política democrática, se discute hacia dónde se van a destinar los recursos de una sociedad, ¿sí? Hacia dónde se distribuyen los excedentes económicos que se generan dentro de una sociedad determinada. Bueno, el Estado burocrático autoritario va a tratar de eliminar esa instancia de discusión política de hacia dónde deben ir los recursos de una sociedad. ¿Por qué? Porque lo que va a tratar de hacer es administrarlos burocráticamente, ¿no? De ahí la caracterización de lo burocrático. Lo burocrático va... Una pregunta. Sí. ¿Puedes repetir de vuelta cuando dijiste que despolitiza y me perdí? Ahí voy. Ahí te voy a responder. Bancame Dale. 2 minutos que estoy viendo una cosa que me mandaron.
Perdón, yo los fines de semana dejo con unas migraciones de datos de una institución que estoy que estoy asesorando y hay veces me saltan estas cosas, viste que tengo que resolverlas medio rápido. Ahí vuelvo, 2 minutos. Perdón, pasa que estoy con una VPN y tengo que cortar un toque para poder mirar más de cerca el proceso ese. Bueno, estábamos con la séptima característica, con la pregunta de Renata sobre despolitizar. Bueno, voy a citarte textualmente esta séptima característica. Desde sus instituciones se intenta despolitizar. Despolitizar, entendámoslo entre comillas, ¿no? Despolitizar el tratamiento de cuestiones sociales, sometiéndolas a los que se proclaman son criterios neutros y objetivos de racionalidad técnica. ¿Sí? Esto es la contrafaz de la prohibición de invocar cuestiones de justicia sustantiva ligadas a lo popular, que aparecen introduciendo irracionalidades y demandas prematuras respecto de la reimplementación del orden, de la normalización de la economía y de la reconstitución de los mecanismos de acumulación de capital. ¿Qué quiere decir con esta cuestión de la despolitización de los sectores populares? Recuerdan que nosotros dijimos que el 17 de octubre de 1945 hace su entrada política a la clase obrera, ¿sí? Y de repente tenemos al movimiento obrero organizado haciendo política y además ganando las elecciones y además gobernando. Lo que va a tratar de hacer este estado burocrático autoritario va a ser despolitizar a esos sectores, ¿sí? Despolitizar el tratamiento de cuestiones sociales. Recordemos que una de las ideas que tenía el peronismo, que lo vimos en el texto de Torre, que es que a cada necesidad le corresponde un derecho, ¿sí? Y eso va a ser y esa es una afirmación que es política, ¿sí? No tiene que ver con una racionalidad técnica, tiene que ver con una cuestión política de decir, bueno, si a una persona de repente no tiene para comer, esto en realidad es una demanda que es política y tiene que ver con una demanda social. Lo que va a tratar de hacer, de hacer el Estado burocrático autoritario va a ser de despolitizar las demandas. Recuerden que estamos hablando de una sociedad que es no democrática, donde tampoco hay elecciones, ¿sí? Iba a decir que las cuestiones relacionadas con la distribución de recursos van a obedecer a una racionalidad técnica, ¿sí? Repito, una racionalidad técnica. La economía, para gestionarse exitosamente, debe gestionarse de esta forma, ¿sí? De una forma que conocen únicamente los técnicos en economía. No puede aparecer ese ruido que provocan las demandas sociales, ¿sí? Por eso es que, bueno, que un obrero de repente quiera ganar determinada cantidad de dinero es una irracionalidad, ¿sí? Desde un punto de vista del capitalismo. El capitalismo, para funcionar, necesita que los obreros de tal industria cobren esto, que ciertos sectores sociales se encuentren delimitados hacia esta función, ¿sí? No puede existir una politización de estas demandas, ¿sí? Y mucho menos triunfar en las elecciones y mucho menos gobernar. De ahí de que habíamos dicho de que este Estado trata de burocratizar las cuestiones políticas.
¿Cómo se gestiona un capitalismo exitoso? Se gestiona de una forma que es una cuestión técnica, una cuestión de los economistas, si se quiere. No puede haber una discusión política de distribución de los recursos. Cuando aparece un actor político tratando de llevar adelante sus demandas, a ese sector hay que excluirlo, hay que despolitizarlo. La cuestión por la economía no es una cuestión que va a ser política, ¿sí? A eso nos referimos con que el Estado burocrático autoritario trata de despolitizar, ¿sí? No sé si se entendió un poco mejor o seguimos ahí un poco más profundizando en la cuestión de la despolitización. No, ahí lo entendí mucho mejor. Gracias. Bueno, y por último, la octava característica es que el régimen político de este Estado burocrático autoritario implica el cierre de canales democráticos de acceso al gobierno, ¿sí? En general implica el cierre de los canales y criterios de representación popular y de clase. Dicho acceso a los cargos de gobierno y a la burocracia queda limitado a quienes ocupan la cúpula de grandes organizaciones estatales y privadas, especialmente las Fuerzas Armadas y grandes empresas oligopólicas. Es decir, que la burocracia de este Estado va a ser integrado por, como ya dijimos, las Fuerzas Armadas y las empresas oligopólicas. No va a haber acceso a través de los canales democráticos a puestos políticos o a puestos administrativos de peso en el Estado de los sectores populares o a los sectores que se quieren excluir, ¿sí? Entonces, esas fueron las 8 características del Estado burocrático autoritario. Más o menos hasta acá. ¿Va o no va? Sí, profe. Sí, va. Bueno, me alegro. Qué grande. Les digo que este es un texto que es medio difícil de llevar. A ver. ¿Qué otra clase de lectura les puedo dar? Bueno, en torno a ello, tratamos de pensar una salida a este Estado burocrático autoritario, ¿sí? ¿Cómo tiene fin este Estado burocrático autoritario? ¿Debe continuar permanentemente o no? Y ahí va a haber una discusión entre los distintos sectores que van a hegemonizar este Estado burocrático autoritario. Recordemos, los militares y la burguesía, ¿sí? ¿Qué tipo de burguesía? La burguesía oligopolizada e internacionalizada. Va a haber una discusión que tiene que ver que sea al interior de los mandos del ejército, que es la típica discusión que ya vimos en los golpes de Estado del 43, en el golpe de Estado del 30, y que vuelve a reeditarse en los golpes de Estado del 55 para adelante, que es qué hacemos con la democracia. ¿Podemos vivir en dictadura permanentemente o en algún momento la presión de las fuerzas sociales va a hacer de que vuelva a la democracia? ¿Y qué tipo de democracia? La única democracia posible para este Estado burocrático autoritario tiene que ver con una democracia limitada. Una democracia lo más despolitizada posible, que era una de las preguntas que trajo al comienzo de la clase una compañera que no me acuerdo quién era, que había planteado como la cuestión de la democracia. Pero bueno, tiene que ver con eso, con una democracia que se permita discutir cuestiones económicas hasta ahí y cuestiones políticas y demandas sociales hasta ahí, digamos. Una democracia tout court, ¿sí? Una democracia limitada, una democracia normalizada, ¿sí? Digamos que no puede haber una discusión en torno al modelo económico. El modelo económico es el modelo económico que obedece y que trata de reproducir los intereses de esta burguesía que hegemoniza este Estado, ¿sí? Puede haber una democracia que es limitada, por ejemplo, una democracia sin el peronismo, que es el fenómeno que vamos a ver desde el 55 en adelante. Al momento de hacer el golpe de Estado del 55 hay dos visiones dentro del ejército. Por un lado hay sectores que
que van a tratar de eliminar todo rastro del peronismo y van a tratar de volver a una Argentina previa, a la Argentina de la década del 30, una Argentina previa al 17 de octubre de 1945, y eso lo van a hacer a través de, bueno, de proscribir el peronismo, exiliar a Perón, cárceles a los peronistas, se prohíbe cantar la marcha, se prohíbe al Partido Justicialista presentarse a elecciones, ¿no? Digamos, se trata de desperonizar a la sociedad. Y por el otro lado hay una visión que sostiene de que volver al tiempo previo del peronismo va a ser imposible. Que la estructura social había cambiado radicalmente y que ya los obreros habían tomado una conciencia de clase y habían adquirido determinadas condiciones de vida y iba a ser imposible volver atrás. En todo caso, que se debería buscar un consenso. Por ejemplo, una democracia que incorpore a los sindicatos, pero que en donde, por ejemplo, no se pueda presentar Perón, ¿sí? Tratar de cooptar a los dirigentes peronistas. Tratar de hacer una política de concesiones, no tan excesiva como había hecho el peronismo, pero sí con una continuidad de cierta redistribución del ingreso, de ciertos derechos sociales. Entonces vamos a tener siempre esa discusión, ¿sí? Que eso después se va a expresar en la década del 60 entre la pelea entre los azules y los colorados. Los azules era el sector del ejército que quería que vuelva la democracia, esta democracia limitada, ¿sí? Una democracia en donde se debería llegar a un acuerdo con los partidos políticos, siempre y cuando no vuelva el peronismo y siempre y cuando las expectativas de la clase obrera y las demandas de la clase obrera se encuentran limitadas. Y por el otro lado, el sector de los colorados, que si se quiere es el sector más extremista, el sector de la Marina, que decía que la democracia no debía volver y en última instancia, si debería volver, debería ser con la exclusión total del Partido Justicialista y sin movilización por parte de los sindicatos y sin ningún tipo de concesión, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces O'Donnell lo que va a plantear es que una de las salidas de este Estado burocrático autoritario tenía que ver con la llegada de esta democracia normalizadora, ¿sí? De que el Estado burocrático autoritario debería llegar a algún tipo de consenso social que permita eliminar estos excesos que se habían cometido durante el peronismo, que tenía que ver con, no se puede reducir la tasa de ganancia de esta burguesía, debe aceptarse y en las elecciones debemos discutir otras cosas, cuestiones limitadas, cuestiones que tienen que ver con cuestiones lo más despolitizadas posibles, no se debe discutir el modelo económico, ¿sí? A eso llamamos con una democracia normalizada, una democracia de corto plano, ¿sí? Una democracia limitada. Y por el otro lado, una de las crisis que va a tener este Estado burocrático autoritario tiene que ver con los dos actores que lo van a sostener. Por un lado, esta burguesía y por el otro lado los militares, ¿sí? La burguesía lo que va a tratar de hacer es desmantelar este Estado que se había creado durante el peronismo, este estado que tenía un volumen mucho mayor que había conocido la sociedad argentina en los periodos históricos previos al peronismo. Y si bien los militares aceptan en un principio hacer los recortes en cuestiones sociales, en cuestiones que tenían que ver con los beneficios que había conseguido la clase obrera, muchos de esos recursos que había logrado capturar el Estado, en lugar de ser eliminados, en lugar de, por ejemplo, eliminar impuestos, se iban a destinar esos recursos para la propia profesionalización del ejército, ¿sí? Y se niegan a hacer determinados recortes en el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los sectores que van a sostener el Estado burocrático autoritario va a ser el ejército, y que de hecho es el propio ejército el que va a estar a la cabeza del poder ejecutivo. Si bien la burguesía va a integrar el gobierno a través de sus ministros de economía, a través de su cuerpo civil de burócratas, a través de legisladores, a través de funcionarios, va a haber esta tensión constante
entre esta burguesía que va a pedir mayores recortes al Estado y el ejército que se niega a llevar hacia cierta profundidad este recorte del Estado, ¿no? Y esa va a ser una de las crisis que va a tener este Estado burocrático autoritario. Esa mirada contrapuesta con respecto del rol del Estado en este periodo histórico. Por último, vamos a tener las resistencias sociales, que esto es de lo que va a estar hablando en la última parte del texto tanto O'Donnell como Portantiero, ¿sí? De cómo hay ciertos sectores sociales que, si bien no van a poder imponer un proyecto propio, no van a poder imponer el regreso del peronismo, sí van a tener la suficiente capacidad de movilización de recursos como para poder vetar esta idea de Estado burocrático autoritario. Va a haber sucesivas marchas, movilizaciones, intentos de democratización, protestas estudiantiles, huelgas, que siempre van a poner en jaque la hegemonía de este Estado burocrático autoritario. El Estado burocrático autoritario no va a terminar de consolidarse ideológicamente al interior de la sociedad, ¿sí? De ahí de que Portantiero va a hablar de empate hegemónico. Así que, bueno, creo que más o menos estas son algunas claves de lecturas del Estado burocrático autoritario. Y les dejo ahí la vinculación con Portantiero, ¿no? De cuáles van a ser los límites de este Estado burocrático autoritario, que vamos a verlo con más detalle en cómo van a desempeñarse los distintos actores sociales y económicos y políticos en esta década, que es la fines de los 50, la década del 60 y primera parte de la década del 70. Más o menos hasta acá más o menos se entendió. Llegamos a algo, quedaron algunas ideas en la cabeza como para después volver a releer el texto. Sí. Bueno, algunos de los que lograron leer el texto se quedó con alguna pregunta, con algo que quisieran profundizar, con alguna cuestión, o no, hasta acá estamos bien. Creo que está bien, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, quizás arme algún videíto con, no sé, con alguna cuestión que quizás no llegamos a ver de O'Donnell. Me parece que di lo más importante, o al menos lo que más nos interesa, o al menos también lo que tomamos en el segundo parcial. Me parece que hicimos un buen jueguito de tratar de vincularlo con otros periodos históricos. Este jueguito que hicimos va a aparecer en el parcial, pero casi seguro, de decir, bueno, caracterice al Estado burocrático autoritario. O vieron cómo eran las preguntas de parcial. ¿Qué es el Estado? ¿Por qué es burocrático? ¿Por qué es autoritario? ¿Qué sé yo? ¿Qué resistencias hubo frente a este Estado burocrático autoritario? ¿Por qué entra en crisis? ¿Sí? Algunas cuestiones que ustedes van a tener que comprender. ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cómo utilizamos las herramientas conceptuales de O'Donnell en otros periodos históricos? Sí. Así que bueno, chicos, que tengan un lindo sábado y nos vemos el sábado que viene. Sigan con el texto de Portantiero y seguramente vamos a dejar habilitada la unidad número 6, que es la dictadura militar de 1976 y la democratización. Así que bueno, un abrazo, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Buen Chao, fin de- profe. Gracias.